Bien, está el escribano Carlos Ramagiotti con nosotros. Buen día. ¿Cómo le va, escribano? Buen día. Muy bien, muy bien. Me alegro, los veo muy alegres, muy juveniles. Sí, estamos muy contentos. Estamos muy a la onda, sí. Pero son todos juveniles, Carlos. Sí, bueno. Usted está muy elegante también con el pañuelito. Yo para ahí. estar acorde con el Sí, conductor. por supuesto. Y Ahora con ese pañuelo. Florcita. Yo, Florcita, sí, ya tanto. Ya le ¿no? falta la florcita. Tiene que falta la incorporar la florcita. Ya, el próximo paso va a ser eso. ¿Usted escribano siempre de traje clarito? ¿Eso es una moda, una Me tendencia encanta. entre los Me gusta, escribanos sí. o es su onda? Me gusta porque refleja un poco el espíritu de cada uno. Bien. Más alegre, buena Aparte onda. transparente, un hombre transparente. Claro, transparente. Bueno, vamos a hablar de la transparencia. Hoy el tema que nos vincula es el divorcio, un tema bastante controvertido. Hablando de Hablando de transparencia. Vamos a tratar de ver cómo llegamos a esta etapa, a este estilo de divorcio que tenemos hoy en día. Todo comienza allá por el 1953, el segundo gobierno, primer gobierno de Perón, cuando los juristas comienzan a hablar de que el matrimonio es un contrato. Claro. Y al ser un contrato, tenía que tener los elementos típicos del contrato, que son discernimiento, intención y libertad. Nos decían ellos que el hombre, cuando está enamorado, carece del discernimiento, que es la capacidad de descubrir lo bueno, lo malo, de razonar. Realmente, yo creo que algo de eso ahí tenemos de cierto. La intención y la libertad la tenemos, pero el discernimiento está un poco nublado por este afer que uno tiene con la mujer que ama, o al revés. Entonces, en el año 1953, Perón dictó una ley que le trajo muchas controversias, sobre todo con la Iglesia, en los cuales se permitió el divorcio. El divorcio era vincular, es decir, usted podía divorciarse y volverse a casar. Duró poco, poca gente tuvo la posibilidad de acceder a ese divorcio, ya que pronto fue derrotado el gobierno y fue derogada la ley. Luego tenemos la ley que ya fue dictada más adelante, la 17.711, que en su artículo 67 bis nos hablaba de divorcio, pero no del divorcio vincular, es decir, la posibilidad de casarse nuevamente, sino separación de los bienes que constituían el divorcio. Es decir, no era un divorcio vincular, sino que era una separación de bienes, es decir, en los cuales se podían determinar cuáles eran los bienes del matrimonio, cuáles eran los bienes personales de cada uno. Eso es el 17 bis. Para ese trámite hacía falta haber tenido 2 años de casados y que fuese inmoralmente imposible la vida en común. Permitía separarse, pero no la aptitud nupcial de contraer nuevamente el divorcio. Luego tenemos la ley 23.515 que nos habla del divorcio vincular. Es decir, vincular se refiere a que nos da la posibilidad al divorciarnos de contraer nuevamente el matrimonio. Así que esa posibilidad la tuvimos. Luego tenemos la ley 26.618 que nos habla del matrimonio igualitario. Casualmente, es decir, matrimonio entre personas del mismo sexo. Uno de los primeros matrimonios igualitarios acaban de separarse. Creo que el primero. Con hijos y todo, 3 hijos adoptados. 3 hijos adoptados. Acaba de o sea que parece que Duró poco. No fue una cuestión de sexo, sino una de convivencia. Bueno, ahora llegamos al nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil es un código más amplio y según decía el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Domingo Sacín, cuando inauguraba las sesiones ahora en el Consejo para los periodos de este año, ahora en el 2015, es más amplio y le permite a los jueces apartarse un poco de la legislación estricta, sino que tomar un poco de las legislaciones de derecho internacional, todo aquello en los cuales Argentina se ha adherido de los derechos humanitarios. Los pactos y los acuerdos. Todos los pactos y acuerdos existentes, es decir, no ser tan cerrado en lo que hace a la aplicación de la ley estricta. Nos hablaba el doctor también de justicia cerca, es decir, aprovechando el tema de que la inmediatez que debe haber en la justicia en resolver, y también de transparencia activa, es decir, que no solamente debe ser rápida la resolución del juez, sino que debe ser transparente y que el juez debe tratar de, en sus argumentos, de justificar, es decir, desarrollar plenamente cómo llegó a esa conclusión por los cuales dictó sentencia. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene derecho o tiene la posibilidad de acceder al expediente y ver todas las causas del expediente. Entonces, el juez debe en su sentencia tratar de explicar cómo llegó. Argumentar De una forma sencilla, de una forma práctica, para que todo el mundo lo comprenda, para que la gente entienda cómo se llegó a esa conclusión. Bueno, llegamos al divorcio vincular, que es irrenunciable, es decir, yo no puedo renunciar previamente a la facultad de pedir el divorcio del día de mañana. El divorcio en este caso lo puede pedir uno o dos cónyuges, es decir,
usted solo o usted junto con su persona. Puede ser conjunto o unilateral. O unilateral, pero lo que ¿Ya está en existe- vigencia eso? No. Comienza primero de julio, agosto de este año, fines de julio, comienzo de agosto comienza a regir. Usted solamente puede pedirlo solo, pero tiene que argumentar en lo que respecta a los bienes patrimoniales que hace el matrimonio, cuál es dar una propuesta de cómo sería Hacer una la propuesta. disolución del matrimonio, lo cual no impide que el juez dicte el divorcio. Esta es la diferencia, por eso se llama derecho de express, porque podemos negociar o hablar de todos los bienes a posteriori en un juicio Claro. ordinario o un incidente que se plantee, pero el juez dicta sentencia. Claro, digamos, el vínculo desaparece. Desaparece inmediatamente. Después por... discutimos cómo podemos arreglar la el tema de los cuestión bienes. económica. Esa es la diferencia de este divorcio. Aparte desaparecen las causas. No hace falta Causal. causales. Antes eran las injurias, la infidelidad, infidelidad. Es más, la infidelidad no es causal. Hoy en día ya es Bueno, una no cosa... lo digan mucho. Sí. Bueno, pero No es yo digo, causal, yo no igual, lo digo, bueno, lo dice la ley, claro. que ya no es una causal de divorcio. Esta propuesta puede ser, la que acompaña a la persona cuando pide el divorcio, puede ser consensuada o no. Puede que estemos de acuerdo con mi ex mujer o con mi mujer para lo que vamos a proponerle en con respecto a los bienes, o no. Ella puede a su vez, o él puede a su vez, expresar una nueva propuesta de lo que él pretende. Y el juez va a resolver, primero por un lado, el divorcio. El divorcio. Y por otro lado, va a estudiar la compensación económica que debe recibir la persona, sea el varón o sea la mujer, que más perjudicado se encuentra en el divorcio. ¿Y qué puede hacer el juez? El juez puede estudiar esta situación, ver con quién se van a quedar los niños, En el caso es que decir, hubiera quién va a niños, ser la claro. patria potestad, que ya también cambia el nombre de patria potestad, quién se va a quedar con ellos. Si la casa es bien propio o bien ganancial, no importaría, hay que ver quién va a residir en la casa. Hace un estudio completo de cómo afecta al núcleo familiar esta separación y el juez decide, a posteriori, cuando ya está el divorcio presentado y planteado. Es decir, hay una serie de diferencias con la anterior, porque acá no hay pautales, no hay nada. El juez dicta sentencia en forma rápida, efectiva y actual, sin necesidad de entrar en la situación íntima de la Claro, persona. la justicia no se mete, no le importa a la Claro. justicia la cuestión íntima. Ya no, y es la tendencia de los nuevos códigos a nivel internacional. Ya no veamos tanto la situación, los derechos personales de cada persona, sino veamos un poco el conjunto. Es decir, ¿a quién afecta? Y esto un poco yo lo suelo aplicar cuando si yo tengo el derecho de huelga, no trabajo, pero si yo no trabajo y paro un ómnibus, paro un trabajo, estoy afectando a un montón de terceros, gente claro. que tienen otros derechos y le estoy interrumpiendo ese derecho. Entonces la tendencia mundial ya no es ver tan la situación personal de cada una de las personas, sino ver el derecho en su conjunto, el derecho colectivo. Más global. Bueno, esta es la tendencia y es lo nuevo que hay. Todavía no hay que ver para qué lado van a ir los jueces. Estamos hablando teóricamente. Claro. En la práctica todavía no se da. Hay que ver cómo ir la jurisprudencia, cómo va a ir tomando cada una de estas pautas, cómo se va interpretando el texto de la ley, para luego después hablemos ya en concreto sobre lo Esto mismo. empieza a regir El en- primero en Primero de agosto de este año De que este viene. año. La ley está aprobada, existe, pero todavía esa ley no Todavía está no vigente. está vigente. Exactamente. Cuando una persona divorciada se vuelve a casar, es porque la esperanza triunfa sobre la experiencia, digamos. Dice que quien vuelve a casarse después de haberse divorciado es quien vuelve a navegar después de haber naufragado. Claro, claro, Es más o menos lo mismo. Exactamente. Exactamente. Bueno,